Bueno, lo que queremos hacer en este video es mostrar que podemos identificar el conjunto de vectores del plano, o sea, E2, con R2. Y bueno, comenzamos. Supongamos que nos dan un conjunto B formado por estos dos vectores. Nos dicen que es una base ordenada de E2. ¿Qué quería decir que sea base? Que son vectores no nulos y no paralelos. Y bueno, y ordenada porque los estamos tomando en este orden. Este primer vector, este el segundo. O sea, lo que tendríamos es algo así. Tenemos dos vectores, B sub 1, B sub 2, no nulos, no paralelos. Los dos vectores con el mismo origen, con el origen de los vectores. A partir de estos vectores podemos formar un sistema de coordenadas cartesianas. ¿De qué forma? Bueno, a partir del primer vector, o sea, acá tenemos el primer vector, en realidad los dos quedaron un poquito opacos, pero bueno, este es el extremo de B sub 1, este es el extremo de B sub 2. Entonces, a partir del primer vector, trazamos el primer eje, que lo vamos a llamar también eje X. La unidad de medida del eje X es el módulo del vector, del primer vector, B sub 1, este es el 1, dos veces el vector sería el 2 en el eje X, el opuesto del vector, el menos 1. Bueno, y así podemos seguir. La mitad del vector sería un medio. Y bueno, lo mismo en el eje Y, en este caso con B sub 2. El módulo de B sub 2 es el 1 en este eje, dos veces el vector, el 2 en el eje Y, el opuesto de B sub 2 es menos 1. Bueno, y así podríamos seguir, pero bueno, con esto entonces lo que tenemos es un sistema OXY, un sistema de coordenadas cartesianas. Recíprocamente, supongamos que partimos de un sistema de coordenadas cartesianas. No es el convencional nosotros estamos acostumbrados a trabajar con ejes perpendiculares. Pero bueno, un sistema de esta forma también nos permite leer cualquier punto del plano. Bueno, entonces partimos de un sistema así, un eje X, eje Y, con el origen de coordenadas en este punto O. A partir de este sistema podemos armarnos una base. ¿Y de qué forma? Bueno, acá lo tenemos. Tomamos el 1 del eje X, ese punto, y armamos el vector O y ese punto. Ahí nos quedaría un vector que es no nulo, porque este es el 1 en el eje de X. Ahí nos queda un vector. Tomamos lo mismo en el eje Y, el punto 1 en el eje Y, y armamos el vector O y ese otro punto. Son vectores no nulos, no paralelos, así que por lo tanto estos dos vectores forman una base. ¿Y qué más? ¿Cómo leemos en un sistema de esta forma un punto? ¿Cómo hallamos las coordenadas de un punto? Bueno, supongamos que nos dan un punto P. ¿Y cómo hallamos lambda sub 1 y lambda sub 2? Bueno, lo que hacemos es, para hallar cuál es la coordenada en X, trazamos una recta paralela al eje Y, en este caso, y en el punto donde corta al eje X, esa es la coordenada en X. Ese punto lo leemos en esta recta, en este caso sería 1, algo, bueno, ese es lambda 1, la coordenada en X del punto P. Y lo mismo hacemos para encontrar la coordenada en Y. Trazamos una recta, en este caso paralela al eje X, en el punto donde corta el eje Y, esa es la coordenada en Y. Bueno, leemos ese punto en este eje, en el eje Y, lambda sub 2, en este caso sería 1,5 aproximadamente. Bueno, entonces de esa forma tenemos las coordenadas del punto P. Y bueno, y si ahora repasamos todo lo que vimos, sería, habíamos dicho, si partimos, por ejemplo, de una base, de la base B, formada por B sub 1, B sub 2, y los dos vectores con el origen en común, con el origen de los vectores, entonces sabemos que como son una base, cualquier vector del plano lo podemos escribir como combinación lineal de estos dos vectores. Supongamos que tomamos este vector U. A este vector U lo vamos a poder escribir como combinación lineal de estos dos. O sea, expresar en función de estos dos vectores. Y bueno, ¿de qué forma?
Bueno, tomábamos este punto extremo y bueno, acá ya lo tenemos, ¿no? Lo que necesitamos es multiplicar a b sub 1 por un número especial de forma tal de llevarlo a este vector, o sea, que el extremo de este vector coincida con esta intersección, sería este punto. Y lo mismo hacer para este vector b sub 2, multiplicarlo por un lambda especial, por un escalar especial, de forma tal de llevarlo, en este caso, hasta este punto. Este sea el extremo del vector lambda sub 2 b sub 2. Si sumamos este vector, este múltiplo de b sub 1 más este múltiplo de b sub 2, lo que nos queda, según la regla del paralelogramo, es, bueno, justamente la coordenada, o sea, el vector, o sea, el vector que tiene origen en el origen de los vectores y extremo en esa diagonal sería, ese es el vector u. Y bueno, entonces con esto lo que logramos es expresar el vector u como suma de estos dos vectores, o sea, esto. Entonces u lo tenemos expresado como combinación lineal de b sub 1 y b sub 2. Estos escalares, ¿sí? Lo que necesitábamos de cada uno de estos vectores, los llamábamos componentes del vector u en la base b. O sea, y lo escribíamos así. U en b es lambda 1, lambda sub 2. Supongamos que ahora comenzamos con el sistema de coordenadas O, X, Y. Entonces, si que tomamos este punto, que era el extremo en realidad del vector U, bueno, tomamos este punto y lo leemos en el sistema O, X, Y. Bueno, ya lo hicimos. Y acá observemos que como el módulo del vector b sub 1 es justamente el 1 en este eje, entonces este vector, el extremo del vector lambda sub 1, b sub 1, ese punto leído en el eje X es lambda 1. Y lo mismo nos pasa acá. Como el módulo de b sub 2 es el 1 en el eje Y, entonces el extremo de este vector, ¿sí? Este punto, es justamente lambda sub 2. Entonces, ¿cuáles van a ser las coordenadas de este punto? Lambda sub 1, lambda sub 2, que era por lo que teníamos que multiplicar a cada uno de estos vectores para obtener este vector u. Bueno, entonces ahí tenemos justamente cómo identificamos el conjunto de vectores del plano con R2. Acá lo tenemos, no, me anticipé. Si tomamos entonces una base y a partir de esa base armamos el sistema de coordenadas o XY, como lo estábamos haciendo. Entonces, si nosotros tomamos las componentes de un vector en esa base, ¿sí? Lambda 1, lambda 2 son las componentes de ese vector, esas componentes son las coordenadas del extremo del punto leído en ese sistema. Y bueno, recíprocamente, si partimos de un sistema y armamos la base, ¿sí? Como lo hicimos acá, partimos de un sistema y armamos la base, entonces, si tenemos las coordenadas de un punto, esas coordenadas son las componentes del vector que tiene como extremo el punto P. Muchas veces lo que vamos a utilizar es de esta forma. Vamos a decir que las componentes de un vector son las coordenadas del punto extremo. Cuando hablamos de componentes de un vector nos estamos refiriendo a que el vector lo estamos expresando en una base y nos quedamos con los escalares que necesitamos de cada vector para escribir, para expresarlo como combinación lineal. Cuando hablamos de coordenadas de un punto, bueno, es lo que hicimos acá, ¿no? Es cuánto tiene del eje X y cuánto tiene del eje Y.